Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio semanal del canal Red Más donde hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y una de las circunstancias que seguramente va a afectar el bolsillo de los colombianos cuando llegue el próximo gobierno, sea el que sea, es lo que vaya a suceder con la política petrolera. Pero hay una propuesta que ha sido muy polémica y muy discutida y es la del candidato Gustavo Petro de prohibir la exploración de petróleo. Finalmente se le pusieron números a lo que significaría eso. Les anticipo, más inflación, más devaluación, más impuestos para todos. Vamos a ver el análisis que ha hecho la Asociación Colombiana de Petróleos. Pero no todos son noticias así que lo dejan a uno medio temblando. También ustedes pueden ir a comprar un colchón y decirle a la señorita, señorita, métamelo en esta cajita que me lo llevo en la caja. ¿Qué es eso, César? Pues Mauricio, ahora la tecnología está al servicio de la industria de los colchones y ahora estos vienen en una caja, imagínense. Vamos a ver cómo funcionan. Entonces uno llega a la casa, desempaca su colchón, lo deja instaladito y se va a tomar un vino, porque ahora se ha abierto un nuevo sitio en Bogotá que busca ampliar la cultura del vino tan famosa y tan popular en Europa y en el Cono Sur. Vamos a hablar con los fundadores y propietarios de Momentino. Eso en un momentico, porque está uno tomándose su vino y de repente lo llama un asesor comercial, Karen, y le dice, pásese a Colpensiones, vuélvase para los fondos privados, vuelva con pensiones. Y uno se enloquece. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, para tomar la mejor decisión, lo mejor es estar informado. Es por eso que en Impacto Económico preparamos una nota que explica casi con plastilina cómo funciona el sistema de fondos privados de pensión y también el sistema público con Colpensiones. Ahora en este ambiente preelectoral que todo el mundo dice, ¿qué pasa con las pensiones? Cosas útiles, cosas entretenidas, cosas analíticas, todo esto en Impacto Económico. No se vayan, que aquí arrancamos. En esta época preelectoral le ponemos la lupa en Impacto Económico a las principales propuestas de los diferentes candidatos. Hoy vamos a iniciar con la propuesta de Gustavo Petro de cesar la exploración de petróleo. Mauricio, ¿en qué consiste esta propuesta? Pues Karen, está en el programa de Gustavo Petro. Vamos a ver qué pasaría sin petróleo en caso de que efectivamente se acabara con la exploración. Este es un fragmento del capítulo que se dedica a energía y quiero destacar lo que está señalado aquí. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos ni se permitirá la gran minería a cielo abierto. Sobre todo la exploración de hidrocarburos es lo que más ha llamado la atención, Karen. ¿Cuál es la motivación de Gustavo Petro para proponer este cese de la exploración de petróleo? Yo creo que es fundamental tener presente lo siguiente: esto no es un capricho, esto no sale de la nada, sale de la necesidad de hacer frente al cambio climático, de la necesidad de hacer una transición energética. La gran pregunta es si es prohibiendo o con otras políticas alternativas que se puede lograr ese propósito de la transición, Karen. Mauricio, supongamos que se aplica esta propuesta y efectivamente se cesa la exploración de petróleo. ¿Cuáles serían esos efectos sobre la economía, que es el tema que aquí nos atañe? Los efectos serían múltiples, vamos a ver algunos de ellos. Producción e inversión. Evidentemente, si no hay más exploración, no hay más producción de petróleo al cabo de cierto tiempo, no hay más inversión en el sector. Impacto regional. Las regiones que dependen de regalías del petróleo pues se verían afectadas inmediatamente o con el paso del tiempo. Autosuficiencia energética que hoy tiene Colombia, tanto en gas como el petróleo, empezaría a tambalear y tarde o temprano se acabaría esa autosuficiencia. Pero dos fundamentales, Karen: ingresos del gobierno, muy importante el petróleo para los ingresos del gobierno, y generación de divisas, muy importante para la disposición de dólares en el país. Bueno, ahí tenemos destacados los puntos más importantes y los efectos que claramente podrían llegar a ser nocivos para la economía. Pero ¿y en qué dimensiones, Mauricio? ¿Cómo podemos, situar esos números en nuestra cabeza? Karen, esta semana se conoció un estudio de la Asociación Colombiana del Petróleo que finalmente le pone números a cuál sería la magnitud de estos impactos en caso de que se diera una política de este estilo. Y aquí en Impacto Económico, como siempre, tenemos las voces expertas para analizar estos temas. En esta oportunidad contamos con Francisco Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Así es, Karen, finalmente se le pusieron números a la propuesta de Gustavo Petro de prohibir las licencias de exploración si es que llega a ser presidente de la República. ¿Y quién le puso números? La Asociación Colombiana de Petróleos, que ha hecho un ejercicio bastante juicioso tratando de ver cuál es el impacto o cuál sería el impacto de ese escenario. Y justamente para explicarnos en qué consisten esas cifras tenemos a Francisco Lloreda. Él es el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo. Bienvenido, doctor Lloreda, a Impacto Económico.
Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Un saludo cordial para todos los que están con nosotros. Bueno, en primer lugar, ¿cuál sería el impacto desde la perspectiva de autosuficiencia energética de Colombia? He visto que tienen cálculos sobre cuándo tendríamos que empezar a importar tanto petróleo como gas. Mauricio, tendríamos que importar gas de manera continua a partir del año 2026-2027. Esto con la información de reservas dada en estos días por el Gobierno Nacional, y petróleo a partir del año 2028, es decir, en esos años perderíamos la autosuficiencia energética, lo que se traduciría en mayores costos del gas, de los combustibles, de la energía eléctrica, entre otros. Quedaríamos expuestos a los vaivenes de los precios internacionales y del abastecimiento internacional de esos energéticos. También vi en los cálculos que hicieron ustedes, doctor Lloreda, el estimativo del impacto que tendría desde el punto de vista de generación de ingresos para el gobierno. ¿Cómo son esos cálculos? Los dos escenarios muestran, por un lado, una gran oportunidad en ingresos y de impulso a la economía si continuamos con la industria del petróleo y gas de manera sostenible, pero el escenario de debilitamiento, Mauricio, lo que nos indica es que si sumamos ingresos fiscales que se perderían, regalías para las regiones que se perderían, inversiones en contratación de bienes y servicios, en los próximos 4 años serían 40 billones de pesos, y durante toda la década, al 2032, estamos hablando de 190 billones de pesos. Y 40 billones de pesos para los próximos 4 años quiere decir por ahí unas 5 o 6 reformas tributarias de las últimas que hemos tenido. Y desde la perspectiva de generación de divisas, que es algo clave en este momento de la economía mundial y de la economía colombiana, ¿cuál sería el impacto de tener un escenario adverso a la exploración de petróleo, doctor Lloreda? Si el escenario es positivo, estaríamos en los próximos 4 años recibiendo alrededor de 46 mil millones de dólares en divisas. Pero si ese escenario es el adverso, estaríamos hablando de 35 mil millones, es decir, 11 mil millones de dólares menos durante los 4 años, y esto durante la década estaríamos hablando de aproximadamente 45 mil millones de dólares menos. También faltantes en la generación de divisas. Por lo tanto, yo viendo las cosas un poco desde lejos, doctor Lloreda, creo que esto nos expondría desde el punto de vista de incremento de la inflación al quedar expuestos a los vaivenes de los precios internacionales, al perder la autosuficiencia, ampliaría el déficit fiscal, lo que sin duda se traduciría en mayores impuestos para el resto de la economía, incluidas las personas, por supuesto los colombianos, y quizás a un mayor nivel de tasa de cambio en la medida en que no es fácil sustituir esa provisión de divisas. ¿Ustedes coinciden con ese balance macroeconómico? Totalmente de acuerdo, Mauricio. Es decir, el país tendría una salida que es más impuestos, o lo segundo, estar condenada a la pauperización, a la pobreza. Debemos entender que en este momento la autosuficiencia energética del país está garantizada. Es importante conservarla, pensando en especial en el bolsillo de los colombianos, y esto lo digo independiente de los planteamientos políticos o de la coyuntura. Por eso, pues, desde la asociación lo que hemos querido es que los colombianos entiendan muy bien lo que significan los distintos escenarios de esta industria para el país. Ahí están los cálculos que ha hecho la Asociación Colombiana de Petróleos, poniéndole números concretos a esa propuesta del candidato Gustavo Petro de prohibir la exploración de petróleo si es que llegara a la Casa de Nariño. Muchas gracias, doctor Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Cada vez que uno va a cambiar de colchón lo piensa 2 veces, por el precio, por la calidad, pero sobre todo porque ¿quién carga un colchón nuevo, Karen? Sí, eso parece complicado, Mauricio, pero la tecnología se ha apoderado de todos los sectores, incluso de los colchones que ahora se pueden empacar en cajita para llevar, ¿cierto, César? Así es, Karen, pues se trata del Dreambox, que pues es un colchón que, como usted muy bien lo dice, viene en una caja, viene con aire comprimido, se desenrolla y prácticamente en 2 minutos ya está listo para usar. Lleve su colchón en cajita, la nota de César. ¿Qué es lo más molesto de hacer en una mudanza? Seguramente mover los muebles y los electrodomésticos y reubicarlos, pero hay 2 de ellos que casi siempre son un dolor de cabeza: la nevera y el colchón, los 2 por su peso y porque son difíciles de ingresar en apartamentos y maniobrar en escaleras. ¿Qué pensaría si le dijera que alguien pensó en una forma para solucionar el problema del colchón?
Se trata del Dreambox, un colchón que viene en una caja pero guarda todas las características de uno de alta gama y se instala en menos de 2 minutos. Todo nuestro proceso de diseño y producto estuvo enfocado en tener las mejores materias primas, entonces contamos con unos sistemas de amortiguación alemán, unas materias primas de una alta calidad, hicimos muchas pruebas para que el colchón después de ser comprimido tuviera pues la mejor respuesta y no perdiera ningún tema de calidad al momento de utilizarlo. Al ser un colchón en caja es un beneficio, pero no dejamos de un lado que es un colchón que se desarrolló para ser el mejor colchón del mercado. Esa es la promesa de Karen Rodríguez de Americana de Colchones, que dice que tienen uno de los mejores productos del mercado con la facilidad de que se puede transportar en una caja. Pero con la idea hay un proceso de ingeniería para lograr enrollar y comprimir la estructura del colchón, incluida su espuma y resortes, para que después quede en su forma regular. Al final de todo su proceso de producción es ingresado a una máquina la cual lo comprime y de ahí sale para la caja. Entonces, pues este es el proceso que diferencia del colchón tradicional al colchón Dreambox. La gente puede tener total tranquilidad en el tema porque precisamente nosotros desde diseño y producto hicimos muchas pruebas para que el colchón volviera a su forma normal y no perdiera ningún componente. Y es que durante la pandemia el negocio del sueño fue uno de los que creció. Se estima que las ventas de colchones aumentaron un 15%. La gente claramente tuvo más tiempo en su cama, trabajaban desde su cama incluso, entonces ahí fue donde empezaron a tomar esa conciencia. Y nosotros somos una marca también donde estamos hablando todo el tiempo de la importancia de un buen colchón, no solamente para el sueño, sino también lo que acarrea tener un buen colchón para la salud, para la espalda, para muchos más ámbitos. En cuanto al Dreambox, vale entre 3 y 4 millones de pesos según el tamaño, y después de que sale de su bolsa con aire comprimido, queda como un colchón normal y no se puede volver a enrollar. Lo cierto es que ni Morfeo se imaginaría que gracias a la tecnología, en esta caja ahora cabe un colchón que es cómodo y confortable. Después de ver esta perspectiva macroeconómica tan aterradora, tomémonos un vinito. Y vean ustedes, después de comerciales, la entrevista que tenemos con Tommaso Campione e Ignacio Roggero, dos de los fundadores de Momentino, un nuevo sitio, una nueva vinería en Bogotá. No se lo pierdan. En Impacto Económico estamos como siempre con los negocios que son protagonistas de la economía colombiana. Y hay uno en concreto que empieza a abrir un espacio en un mercado que como que estaba incipiente, pero va agarrando mucha fuerza en el caso de Bogotá. Estamos hablando de Momentino. Momentino es una vinería que abrió apenas hace 3 meses o algo parecido, ahora me corregirán. Y estoy en este momento con 2 de sus 3 fundadores. Estoy con Ignacio Roggero. Ignacio, bienvenido. Y también con Tommaso Campione, que espero no haber dicho mal ni el nombre ni el apellido. Lo dijiste perfectamente. Bueno, bienvenidos a Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Gracias. ¿De dónde sale esta idea? Colombia no es un país que sea muy dado a conocer de vinos, a tener este tipo de actividades. La gente toma vino con las comidas o en la casa, pero salir a tomar vino y con una gran variedad de vinos, ¿de dónde salió la idea? Pues cuando uno piensa en un emprendimiento, uno piensa en una idea completamente nueva o es una idea que en otros países del mundo ya existe, uno dice, podría funcionar acá. Y Colombia son 10 años que el espacio dedicado al vino pues, ha crecido muchísimo en las grandes superficies, pero los restaurantes todavía es una bebida considerada, digamos, de estrato alto o de ocasiones especiales. Pero uno siente, observando el día a día acá en Colombia, que hay un cambio en el chip, en la cultura y en la apreciación de una bebida que no hay nada de más civil que el vino en el mundo. Yo digo siempre, del campesino hasta la reina de Inglaterra, todos pueden y deberían aprovechar de una buena copa de vino. Pero todavía en Colombia existe esa idea de que el vino es una bebida solamente para ocasiones muy especiales porque es muy costosa. Y ustedes están un poco en el plan de mostrar que no es tan costoso y que la ocasión puede hacerse en cualquier momento. ¿Cómo logran ofrecer unos precios accesibles a la gente? Nosotros, cuando llegamos a Colombia, nos impactó el precio del vino.
una interrupción. Ignacio es argentino, Tomaso es italiano y el tercer socio, Pablo, también es argentino. Sí. Entonces... En nuestros países es algo muy accesible el vino. Entonces, como decía Tomaso, todo el mundo toma vino. Al mediodía, a la noche. Entonces, al llegar acá y ver que era tan caro, siempre nos quedó en nuestras cabezas y bueno, hasta que pensamos en el proyecto de decir, vamos a ofrecer el vino económico, nosotros preferimos ganar menos, ¿sí?, que lo tradicional del mundo de restaurantes, con una botella y que se tomen dos, o en vez de una copa que se tomen dos, y que el vino sea realmente fácil económicamente hablando para la gente, ¿no? Y el universo del vino en Colombia, uno a veces tiene la idea de que son pocas opciones y de pronto alguna otra y un vino extraño, pero hablando con ustedes previamente, parece que este universo es mucho más grande que el que tiene acceso un cliente común y corriente. ¿Cuántos tipos de vinos, marcas, bodegas, etcétera, se pueden conseguir en Colombia y en qué nicho están ustedes? Yo diría más de 500 referencias sin duda acá. Quería agregar un punto sobre los precios. No es asequible acá, todavía. También nuestros precios. Yo veo vinos acá que conozco de Italia. Mi papá trabaja en el mundo de los vinos más de 50 años, vive en Toscana. Yo veo un vino acá y digo, ¿cuánto? Lo veo en el supermercado, está 130.000 pesos y allá cuesta 8 euros. Y digo, este vino no vale eso. Pero bueno, ese es otro discurso. A mí me gustaría decir al gobierno acá que ellos deberían bajar los impuestos y ganarían más. Porque si bajan un poquito, el consumo va a aumentar y la ley de la economía es que uno puede ganar más por los impuestos si lo bajas un poquito. Entonces eso es como un mensaje al gobierno, si yo podría decirlo así. Uno pensaría que en estos meses de existencia, el comienzo difícil, etcétera, etcétera, pero vayan ustedes a conseguir reserva un fin de semana aquí en Momentino y no es tan fácil. ¿Cómo han sentido el mercado? ¿Cómo han sentido la clientela? La verdad creo que ha gustado mucho el concepto. Aquí puedes conseguir una garrafa de vino de medio litro, ¿sí?, por 30.000 pesos, ¿sí?, copas muy baratas, y eso creo que ha gustado, la opción de vinos, y nada, nos enfocamos mucho en el servicio también, ¿no?, que creemos que es importante, y de enseñar. Tomaso, los tres enseñamos, Tomaso es el que más aporta en el concepto del vino, y explica a cada cliente que lo requiere, ¿sí?, qué están tomando, o qué les podemos ofrecer, y eso creo que también gusta al momento de sentarte en un restaurante que no sabes de vinos, que vengan y te expliquen. Creo que eso también ha gustado mucho y por eso... O qué quieren comer, y en función de lo que quieren comer, si dicen nuestras empanadas argentinas, pues mejor un vino tinto. Si quieren la burrata, que ha sido uno de nuestros platos más vendidos acá, mejor un vino blanco, y explicando un poquito el porqué. Son Tomaso, Nacho, que junto con Pablo, su otro socio, han impulsado Momentino, esta vinería que está abriendo mercado en la capital del país y que en su corta vida de apenas unos cuantos meses, por ahora, mucho éxito. Muchas gracias, Tomaso, muchas gracias, Nacho. Gracias, Mauricio. Gracias. Mauricio. Con esto de los debates presidenciales se ha puesto de moda el tema de las pensiones, y no es sino que alguien se entere que uno es economista y le dice, ¿dónde debo estar? ¿Debo estar en el fondo público, en Colpensiones? ¿Debo estar con los fondos privados? Pues no hay una fórmula universal. ¿Qué fue lo que averiguaste, Karen? Bueno, Mauricio, averigüé que depende de cada persona, del momento laboral, de la edad, de cómo va a ser la expectativa a futuro, pero todo eso está ahí desmenuzadito en la nota. Algo tremendamente útil para ustedes, las cuentas de cuándo conviene estar en Colpensiones, cuándo en los fondos privados. La nota de Karen. Hablar de pensiones se vuelve una necesidad cuando estamos a tan solo un par de semanas de elecciones. Unas elecciones que parecen ser determinantes para este tema. Por eso, comprender cómo funciona el sistema de pensiones hoy es más relevante que nunca. Recordemos que en Colombia existen principalmente dos caminos para pensionarse. Por un lado, tenemos el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, conformado por 4 fondos privados de pensión: Porvenir, Escandia, Protección y Colfondos.
Por el otro lado tenemos el régimen de prima media, RPM, administrado por el Estado a través de Colpensiones. Y así como podemos decidir qué pinta ponernos o qué queremos comer, también podemos decidir, bajo las reglas de juego actual, en qué régimen de pensión queremos estar. Eso sí, hay que tener en cuenta nuestras características, momento de vida e ingresos para tomar esta importante decisión. Hagamos zoom en cada opción para entenderla mucho mejor. Los fondos de pensiones privados permiten tener una cuenta individual de ahorros para la pensión. Funciona muy similar a una cuenta de ahorros. Existe una cuenta que está a tu nombre y haces aportes para tu pensión. O sea, con lo que ahorres hoy, te pensionas mañana. Por su parte, en Colpensiones, todos tus aportes van a un fondo común, en donde de tus ahorros se les paga a los actuales pensionados. Bajo esta opción te pensionas con los aportes que hagan los jóvenes de ese momento. Si hacemos nuestros aportes, ¿en cuánto tiempo nos pensionaremos? Aquí hay otra gran diferencia. En los fondos privados te pensionas si, primero, cotizas 1.150 semanas y tienes al menos 57 años si eres mujer o 62 años si eres hombre. O, segundo, si cumples con el capital requerido, independientemente de la edad. Este capital depende de tu género, tu edad, si estás casado o no, etc. Por su parte, en Colpensiones te pensionas y cotizas 1.300 semanas. Y sí o sí debes tener la edad establecida por ley, que es de 57 años para mujeres y de 62 años para hombres. La pregunta en este punto sería, ¿cómo calcula cada régimen el dinero que nos va a llegar? Los fondos privados de pensión lo hacen teniendo en cuenta el ahorro de toda la vida laboral, mientras que en Colpensiones se calcula teniendo en cuenta los ingresos de los últimos 10 años de tu vida laboral. Por eso es que no hay una única opción que le convenga a todo el mundo, pues depende de cómo ha sido tu vida laboral y de cómo proyectas que sean tus últimos años productivos. Paréntesis importante, se puede hacer cambio de régimen cada 5 años y el último cambio permitido por ley puede hacerse faltando 10 años para cumplir la edad de pensión. Hablemos ahora de lo que sucede con el dinero que se aporta a cada régimen. Los fondos privados de pensión invierten el dinero de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y lo hacen con el objetivo de dar rendimientos a sus afiliados para, de esta manera, incrementar el monto de pensión. Es importante tener presente que, al ser inversiones para cubrir la pensión, estas se proyectan para que den mejores resultados en el largo plazo y, claro, tienen un riesgo incluido. Por su parte, Colpensiones no invierte el dinero de los aportes, sino que, como dijimos anteriormente, le paga a los actuales pensionados. Ahora, ¿cuánto cobran los regímenes por este servicio? Las comisiones, que incluyen seguros por invalidez y muerte, son las mismas en el sistema público y en el sistema privado. En ambos casos se cobra 3%, como se ordena en el artículo 7 de la Ley 797 de 2003. Y por último, ¿qué pasa si no se cumple con los requisitos para pensionarse? En el fondo de pensiones privado, el dinero se nos devuelve, más el ajuste de la inflación, más los rendimientos. En Colpensiones, si no cumplimos con los requisitos, el dinero también se devuelve, pero solo ajustado a la inflación, sin rendimientos. La discusión pensional sigue sobre la mesa. Lo más importante es saber que la única manera de pensionarse es aportar y escoger, bajo las reglas de juego actual, que nos conviene a cada uno de nosotros. Y así vamos llegando al final de Impacto Económico por esta semana, pero quedan algunas cosas sobre la mesa. ¿Qué queda en su mesa, César? ¿Una copa de vino o un colchón empacadito? Pues sobre la mesa la copa de vino, pero ya comenzando a pensar en comprar el colchón y vea las nuevas oportunidades, la tecnología al servicio de esta industria. No te voy a preguntar, Karen, por esas intimidades. Solo César nos cuenta cuándo va a comprar colchón, cuándo va a tomar vino. Cuéntanos tú, ¿te quedó claro cuándo quedarse en Colpensiones, cuándo irse para los fondos privados y de qué depende? Bueno, realmente depende de cada persona porque todos somos un mundo completamente diferente. Existe la doble asesoría, así que invitadísimos a hacerla para saber qué les conviene. Y vuelvan a ver la nota de Karen para mirar números y mirar en qué condición están ustedes. Y no dejen de acompañarnos en 8 días cuando volveremos a estar en Impacto Económico aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.